Ha dicho sí a la vía autonómica del 151, señoras y señores. Yo voy a votar el sí, para que haya más justicia social aquí en Andalucía. Si en alguna de las 8 provincias no votase afirmativamente la mayoría absoluta de sus electores, la mitad más uno del censo, no podrá accederse a la autonomía de la región por la vía del artículo 151 de la Constitución, que es lo que mañana se vota. Su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución, a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo. 4 de diciembre de 1977, más de 1 millón de andaluces salieron a la calle en defensa del Estatuto y de la autonomía. 27 de mayo de 1978, Constitución de la Junta de Andalucía en la Diputación de Cádiz. Se elige al magistrado Plácido Fernández Viagas, primer presidente de la Comunidad. 2 de junio de 1978, constituyéndose el primer gobierno. Homenaje a los preautonómicos. A todos y a todas, nuestro más entrañable recuerdo y gratitud. Y yo creo que era obligado, era nuestro deber rendir este homenaje a ustedes, a quienes desde distintos puestos y responsabilidades pusieron en marcha la institución autonómica y, en definitiva, tiraron del carro en momentos difíciles pero ilusionantes. Los que fuimos llegando después, como yo, nos hemos incorporado y hemos seguido impulsando este proyecto, convencidos de que teníamos una deuda pendiente con quienes nos habían precedido, y esta es la ocasión de saldarla mínimamente. Yo era consciente, yo creo que todos éramos conscientes de que estábamos asistiendo en primera línea del frente, en la parte, en algunos casos era trinchera, en la parte primera del campo de batalla, porque era batalla, insisto, en algunos casos, a algo que iba a perdurar, a algo que éramos unos privilegiados, porque estábamos asomándonos, bueno, pues a eso que muchas veces se puede convertir en tópico o lugar común de encuentro, que es ante algo histórico. Sí, estuvimos ante algo histórico. Y había mucha ilusión, mucha. Y no se pensaba en el fracaso, se pensaba siempre en positivo. El castellano, que es riquísimo, tiene una palabra como una familia. La esperanza de la gente en algo que le hablábamos, que no sabían qué era, pero que se le encendió una luz, porque pusieron la esperanza en la bandera blanca y verde, pusieron mucho la esperanza, fue catalizadora junto con Blas Infante de la esperanza, de la ilusión, sobre todo de la esperanza de mucha gente, de salir de ese hoyo y de esa conciencia de Andalucía que era un hoyo. Te trae recuerdos porque fue una época apasionante, fue una época distinta y yo me atrevería a decir que hasta irrepetible. Nuestro futuro libre y opinar, que es lo que más conviene sin venir de arriba. Vamos a dejar de serlo resignado a perder, vamos a impedir que nos sigan marcando. Y naturalmente que en aquellos años Andalucía seguía siendo una región eminentemente agraria, en donde producíamos maravillosamente, vendíamos malamente y el valor añadido se lo llevaban otros. Afortunadamente ese panorama ha cambiado de forma total y absoluta. Todavía era una Andalucía de migrantes, ¿no? La gente se iba todos los años, seguían saliendo los trenes, empezaban los sindicatos a conseguir que la gente en Francia y en otros países tuvieran una vivienda digna como inmigrantes, y todavía era esa Andalucía digamos, de la dispersión. Aquí se estaba intentando mantener la Andalucía de la charenga y pandereta, y ustedes no contáis, y ustedes no sabéis, y ustedes no estáis, y los suelos os los compramos, como el Costa del Sol, por 10.000 pesetas, que nunca lo habéis visto, y nosotros levantamos emporio, pero ustedes no os enteráis, ¿no? A vosotros los salarios de hambre de la hostelería. En Huelva, muy bien, polo químico, pero ustedes las enfermedades y los salarios. Hombre, era muy fuerte lo que nos estaban queriendo negar, el autocontrol de nuestras vidas. En aquel entonces todavía teníamos complejos y todavía había por parte de algunos cierta incredulidad a pensar que se podía salir de aquella situación. Yo recuerdo una anécdota vivida personalmente cuando yo dije en la administración del Estado a la que yo pertenecía que me quería pasar voluntariamente a la Junta de Andalucía. Además de ser el primero que lo hacía en toda España, mis compañeros tanto de Madrid como de aquí de Sevilla
pensaron que estaba loco. No tenían fe ninguna en que la entonces preautonomía tuviera futuro. Y me decían, tú estás loco, ¿cómo te vas a cambiar a algo que no es ni siquiera una administración? Bueno, la realidad demostró que estaban equivocados ellos y yo en lo cierto. Es verdad que cuando nos poníamos a contarle, porque hacíamos la divulgación, cogíamos un taxi. Me decía, nos lleva usted a la Junta en vez de al Pabellón Real y en vez de al Parque María Luisa a Felipe II al final. No, a la Junta, para que dijera, ¿y eso qué es? Y ya empezamos a explicarle al taxista. En un sitio, yo estoy trabajando ahora en la Junta, ¿eso qué es? Y nosotros ya aprovechábamos para el boca a boca, fue tremendo. La idea que tengo es muy clara y es de cuando la Junta, las 10 consejerías de la Junta, estaban todas en lo que es el Pabellón Real de la Plaza de América, que bueno, que es un sitio donde caben 40 personas trabajando, y estaban allí las 10 consejerías de la Junta de Andalucía. Claro, evidentemente estoy hablando de enero de 82, y donde 2 consejerías compartían despacho, compartían teléfono, bueno, todo. Homenajear a unas personas que se les ve poco, que son, ni se les ve mucho en los periódicos tampoco, son tremendamente discretos, pero son tan importantes que si ellos no hubieran estado, no hubiera podido empezar la autonomía andaluza a funcionar. La verdad es que les costó muchísimo tratar que funcionara. Yo sé de noches sin dormir, yo sé bueno, ni comer, estar muy angustiados porque las cosas no salían como querían. La verdad es que fue dificilísimo aquella época. Fui el primero que entré y hacía de todo. Luchábamos todos para la misma dirección. Por lo mismo se hacía una cosa que se hacía otra y nunca reivindicábamos nada porque la cosa estaba muy difícil y teníamos que luchar así. Desde montar, como tuvimos que montar en aquella época, en la Dirección Provincial de Urbanismo en Huelva, hasta el despacho, las cortinas, las mesas, las lámparas, el mobiliario de las máquinas de escribir, y además casi huyendo de los acreedores porque no teníamos crédito para pagar lo que estábamos montando, las broncas con el ministerio cedente, en este caso el de Obras Públicas, para transportar el archivo. Entonces los funcionarios tuvimos que transportar el archivo, es decir, cosas que hoy resultan absolutamente impensables, ¿no? Y ya no se trabaja por dinero, que la UCD nos tenía el sueldo congelado, que ganábamos 44.000 pesetas y estábamos allí, y algunas veces tuvimos que coger nuestro dinero para poner sellos. Nadie asumía preponderancia, ni nadie era más que nadie, es decir, había un sentido de que lo común nos podía y todos empujábamos en el mismo sentido, además en el mismo sentido de manera absoluta y clara. Aquello era una administración absolutamente familiar, en el mejor sentido del término, familiar porque sentíamos como propio todo lo que ocurría en aquella administración incipiente. Éramos unos bichos raros para las administraciones ya consolidadas, en aquel caso la administración local y la cedente del Estado. Allí hacíamos pues un poco de todo, porque estaba todo por hacer, pero era una tarea realmente apasionante, era una tarea creativa, en donde la imaginación y el empuje que nos insuflaba aquel presidente para mí inolvidable, que fue Rafael Escuredo, nos hacía llegar todos los días, todas las mañanas al Pabellón Real con unas ganas tremendas de trabajar.
Y ese es el orgullo, ese es también el respeto que se les debe a los hombres y mujeres que arrancaron en aquella primera etapa. Los quiero personificar en dos personas que no he visto hoy por aquí. Una porque estará a lo mejor en el cielo, Paco, que llegó, era el conserje de la presidencia, llegó y tenía 4 dientes el pobre. Digo, mira, no puede ser el conserje de la presidencia con 4 dientes, te tienes que arreglar la boca y si no, te prestamos el dinero. Paco se arregló la boca y era tan bueno, y no sabía nada de protocolo como ninguno de nosotros, por otra parte, que cuando venía alguien, alguna autoridad, algún ministro, le abría la puerta y decía, señor ministro, sea usted bienvenido. ¿La familia qué? ¿Todo bueno? Y yo le decía, Paco, no entra en conversación con las autoridades. Pero él le preguntaba. Y a Paco Narte, que fue el primer conductor que yo tuve en uno de esos coches del Parque Jurásico, heredados de la Diputación Provincial, y el pobre tenía catarata, y digo, espérate que un día nos vamos a matar, Paco. No nos matamos. El presidente, primero el preautonómico, Fernández Viaga, pasó a la criatura y el ya Rafael Escuredo, autónomo, pues también pasó. Los principios eran horrorosos, porque es que no lo quería nadie, iban a lo mejor a un ayuntamiento cualquiera de cualquier ciudad y no le dejaban ni de aparcar. Y aquí venía cualquier otro político, a lo mejor venía de Málaga, que venía a la Junta de Andalucía y le preguntaban a cualquier municipal y dónde estaba la Junta, y le decía que no sabía, pero así, con ese descaro y así. Por eso era muy difícil y eso nos daba más fuerza para luchar. Cuando venían algunos compañeros de Almería, de Málaga, de Jaén, de Granada, hombre, no sé si es muy exagerado decir que con Brújula, Cantimplora y Salakoff. Casi. Yo recuerdo una reunión que tuvimos en Almería, yo tardé un día en ir a Almería a aquella reunión. Aquello era sin medios, o sea, aquello era absolutamente, pues con lo opuesto. Es decir, la carencia de todo, y cuando llegabas a algún sitio era más carencia. Es decir, era el cero absoluto. No teníamos nada. El coche oficial primero que tuvo la oficina en la que yo trabajaba fue mi coche. Con mi coche, que era un 4L, pues era con el que hacíamos las visitas de inspección, con el que íbamos a los actos oficiales a representar a la comunidad autónoma. Y me acuerdo que todavía los cupones eran de 3 números y todo el mundo venía al pabellón real a regalarle a Rafael Escuredo el 151. Todo el mundo... O sea, ahí se creó una conciencia de clase andaluza que no teníamos. Empezó en la pasarela. Y desde la pasarela hasta la puerta, hasta la plaza de Nueva, eso estaba todo macizo. Ahí no se podía andar ya. Eso fue la manifestación más grande que yo he visto. Eso fue horroroso, de bueno, la alegría, la gente, aquello era una fiesta, aquello era la gente con un fervor era maravilloso aquello, una ilusión, muy grande, muy grande. Yo no estaba en Sevilla, yo estaba trabajando entonces en Madrid. Recuerdo que en el despacho de mi oficina, yo trabajaba entonces en el Ministerio de la Presidencia en Madrid, y tenía una bandera blanquiverde casi de tapadillo, y tenía uno un sentimiento de impotencia tremendo de no poder estar aquí
presumiendo que iba a pasar lo que después pasó. Recuerdo que no había móviles, puse una conferencia por la noche a mis amigos para preguntar, oye, ¿cómo ha ido eso? Y no tenían palabras para describirme el entusiasmo con el que habían acudido y la, en cierto modo, sorpresa que se habían llevado al ver cómo había sido la respuesta de los andaluces, ¿no? Yo creo que eso fue ya un detonante para mucha gente que dice, ¿esto qué es? Cuando ve todo este tema, que nos ve en la calle, estaba casi en la esquina del Banco España. Allí cuando empezaron a tirar los botellines desde la sede de Fuerza Nueva, estábamos allí y la policía protegiéndolos a ellos y bueno, y todo eso que se vio y después se ha contado, pero aparte de eso, la gente percibió en sus casas, el único medio que veía, que era la televisión, ¿verdad?, percibió que algo importante y que mucha gente, tanta gente no se podía equivocar. Yo creo que eso fue, visto luego en la perspectiva, han ido dando razones, el momento fundamental del cambio radical de la confianza de los andaluces en los andaluces y de los andaluces en Andalucía. Es decir, cuando fuimos conscientes, después de lo que habíamos conseguido, con una palabra que se llamaba sentido de lo andaluz y esfuerzo colectivo con suma de esfuerzos individuales, yo creo que es el momento en que se quiebra lo que de alguna forma había sido hasta tópico, bastante en algunos casos razonado, de la indolencia de los andaluces, de no pasa nada, da igual, como no va a cambiar nada. Yo creo que es un momento en que se quiebra realmente, incluso en los propios subconscientes, en el subconsciente andaluz, se quiebra todo ese proceso histórico que había sido a la complacencia y a la laxitud ante determinadas cosas que debían de ser de otra manera. Vengo de la modería, que vengo de cambiar mi pena, aunque mi duque es la pura alegría. Ya allí de y entre palacio y azucena, enterradito mi pasado, que yo me voy a la tierra mía. Tiras para adelante, ¿no? Hay acontecimientos que te hacen tirar para adelante, que si venga, no nos van a poder, porque tan poca cosa no, tan poca cosa, que es una vida, pero que dice, pues ahora falta más vida, pues si hace falta más vida, aquí está la mía, pero para adelante, era una entrega que teníamos, ¿no? Y claro, aquella tarde sí que me acordé yo, que nos estábamos jugando la vida con este movimiento. Toda esta profunda transformación económica, política, social, institucional, cultural, se la debemos a los pioneros de la autonomía, a ustedes, a aquellas personas que creyeron en Andalucía, que desde el principio confiaron en la capacidad de los andaluces y andaluzas. Muchos, como he dicho antes, estáis aquí, otros, desgraciadamente, ya nos han dejado, pero a todos y a todas nuestro más entrañable recuerdo y gratitud. Yo no conozco a ningún andaluz que no se sienta orgulloso de serlo. Quizás es que entonces teníamos que hacer ostentación y gala y tirar de orgullo para poder conseguir algunas cosas. Hoy, afortunadamente, conseguimos cosas los andaluces en otro esquema de sociedad simplemente porque se reconoce más el derecho que entonces. Entonces a lo mejor no solamente teníamos que pedirlo, había que exigirlo y chillarlo. Y teníamos que tirar de herramientas que nos diesen una buena carga para eso y el orgullo era fundamental. No es que se haya perdido el orgullo, porque gracias a haber hecho lo que se ha hecho en estos 30 años, no hay que exigir ni chillar ni tirar de orgullo para que se nos reconozca lo que somos. Se nos reconoce ya porque nos toca reconocer lo que somos. Se vive tan bien ahora en Andalucía que no sé si eso desmotiva para pelear, pero bueno, yo ya hubiera querido tener una infancia y una juventud como tienen ahora mismo, llena de pletórica de oportunidades. Parece que fue ayer, cuando llegamos de los sitios más dispares y con la ilusión y las ganas de trabajar por y para este nuevo reto que se nos presentaba.
con lo que nos costó a todos abrirnos camino y que nos tomaran en serio. Nosotros, aquel pequeño pero a la vez gran grupo que hoy estamos aquí, comenzamos a formar la nutrida y gran familia en la que hoy en día nos hemos convertido. Lo que entonces parecía una quimera, hoy ha fructificado en nuestra autonomía plena y totalmente consolidada. Para la historia que nos ha convocado hoy, la historia de la preautonomía, cuyos protagonistas indiscutibles fueron las mujeres y los hombres de Andalucía, los hombres y mujeres que han escrito en los libros los nombres que la construyeron como la realidad política, a la pregunta de Bertolt Brecht sobre quiénes los obreros, los albañiles, los cocineros, etc., la respuesta es el testimonio de los compañeros y las compañeras que desempeñaron entonces, desde las tareas técnicas y administrativas hasta las de ordenanza, limpieza, etc., tanto los presentes como los ausentes. Ellos son coautores de esta historia.